Un católico ignorante es un futuro protestante. Conocimiento de la fe es importante. Lee la palabra bastante. Bienvenidos, hermanos, en este día a su canal Defiende tu Fe Pedro de Sá en YouTube. Vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante. Vamos a hablar sobre si la sola escritura y la tradición son bíblicas. Esa es la pregunta. La sola escritura de nuestros hermanos separados, que es la doctrina de nuestros hermanos separados, y la tradición, que es la doctrina católica, ¿son bíblicas o no son? Nuestros hermanos separados dicen que no son, no es bíblica la tradición, que solo la sola escritura, que todo debe estar en la Biblia. Nosotros creemos que también está la Biblia, pero también está la tradición. ¿Será que aparece en la Biblia? Entonces, esta interrogante la vamos a averiguar hoy con la Biblia, con las dos Biblias, con la Biblia católica y la Biblia Reina Valera. Lo que vamos a hacer, vamos a ver la diferencia que tiene las dos en las citas bíblicas que vamos a mostrar hoy. Entonces, recuerda, hermano, pegarnos un me gusta al video, haz un comentario en él también y compártelo para evangelizar a los demás. Es muy importante esta misión de evangelizar. Vamos entonces a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que nos ilumines en este día y nos guíes en este momento. Ábrenos el entendimiento, ayúdanos con tu Espíritu, con tu gracia, para que podamos interpretar tu palabra según la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Muéstranos la verdad, Señor. Bendito Dios, guíanos, ilumina y ayuda a aquellos que escuchan y ven este video para que su fe aumente. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, es la sola escritura y la tradición. ¿Son bíblicas? ¿Qué dice la Biblia de esto? Que nuestros hermanos separados piensan que todo está en la Biblia, piensan que los evangelistas o los escritores sagrados estaban caminando con Jesús y mientras Jesús iba caminando, ellos escribían, los evangelistas, pues Mateo, Lucas, Marcos, Juan, escribían mientras Jesús hacía las cosas. O sea, ellos creen que eso era una noticia del momento y la iban registrando en el momento. Eso no es así, hermano, no es así. Jesucristo primero es el evangelio en sí. Él mismo es el evangelio. Jesucristo nunca dijo escriban, nunca dio orden ni mandó a escribir nada. Él proclamó el evangelio, la buena noticia. Él evangelizó. Los apóstoles también evangelizaron porque él le dio un mandato: vayan al mundo entero y prediquen el evangelio a todas las naciones. Ellos comenzaron a hacer lo mismo, a predicar oralmente. O sea, Jesucristo predicó oralmente, de palabra. Los apóstoles también lo hicieron de palabra. Fue después, más o menos 30 años después de que Cristo murió y resucitó, que comienza a escribirse en las Escrituras. Entonces, imagínense ustedes que en esos 30 años, cuando habló Cristo y hablaron los apóstoles, predicaron el evangelio, ¿eso no vale entonces? ¿Eso no es palabra de Dios? No, hermano, discúlpenme, pero eso es palabra de Dios. No todo lo que Cristo habló allí y no todo lo que los apóstoles hablaron e hicieron está en la Biblia. O sea, hay cosas que no están en la Biblia, ya lo vamos a ver con citas bíblicas, ¿no? Hay cosas que no están en la Biblia y por eso no deja de ser palabra de Dios. A eso le llamamos tradición oral. Otra cosa. Digamos el Génesis, el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, no se escribieron en el mismo momento que sucedían las cosas. Se escribieron siglos después, años después. Primero se iba transmitiendo oralmente de generación en generación la familia a los hijos, los padres a sus hijos, y así iban de generación en generación. Después se le ocurrió a alguien escribir. Y ese alguien que escribió lo que escuchó, pero eso quizás no llegó igual como se dijo desde un principio.
A lo mejor escribió palabras diferentes a las que se decían, ya se iban transmitiendo de generación en generación. Entonces, eso que se escribe allí queda como palabra de Dios. ¿Se escribe para qué? Para que quede ya afianzado, digamos, escrito, y nadie se salga de allí. Nadie se salga de la escritura. Puede seguir predicando, pero hay algo más concreto, más cierto, más veraz, porque está escrito. Lo escrito, escrito está. ¿Ves? Entonces, es eso. Si vemos que Jesucristo no escribió, no mandó a escribir. Entonces, hay una tradición oral también. Los apóstoles fueron hablando, y los que escucharon de Jesús, lo fueron transmitiendo, fueron predicando. Cuando fueron a escribir, no escribieron todo con las mismas palabras, con los mismos hechos, con los mismos gestos, digamos, acciones de Cristo. No sucedió así, porque eso iba cambiando, y lo que escribieron fueron lo que el Espíritu Santo le inspiró. No todo lo colocaron. Y vamos a un ejemplo. El primero que escribe es Marcos. Es el primero que escribe el Evangelio. En los evangelistas, el primero que escribe es Marcos, digamos a los años 60, por ahí 70. Y el primero que escribe una carta, la primera de los tesalonicenses, es Pablo. Primera de tesalonicenses. Es el apóstol Pablo quien escribe. Esa es su primera carta. Entonces, lo que Pablo decía antes, y lo que decían los apóstoles antes de que existieran las escrituras, eso no es palabra de Dios. Eso lo llamamos tradición oral. Y eso existe. Y mientras pasó el tiempo, ¿verdad?, a medida que se iba escribiendo, también se iba explicando la palabra de Dios. También se iba predicando, aparte de lo que estaba escrito. Eso también es palabra de Dios. Es tradición oral. Los sacramentos se fueron mostrando en un futuro, ¿verdad? Se fueron llevando, transmitiendo en el tiempo de generación en generación. Eso también es palabra de Dios. Eso es tradición oral. Entonces, eso es lo que vemos en la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana católica. Nuestros hermanos separados, lamentablemente, no creen en la tradición. Y vamos a ver que ellos en esta Biblia, en la Biblia Reina Valera, esta que está aquí, Reina Valera, nosotros vamos a usar la Biblia de Jerusalén hoy, que es la católica. Ellos cambiaron la palabra paradosis, que en griego significa, en griego es paradosis, y llevarlo al español significa tradición, lo que se transmite. Eso significa paradosis. Entonces, en la Biblia católica, cuando la tradición es buena y la tradición que no lleva a Dios, que hace daño a la humanidad o al ser humano, y la tradición buena, la que lleva a Dios, la que nos empuja hacia Dios, toda está la palabra paradosis, tanto en la tradición buena o de hombre, tanto en la tradición de Dios está la palabra paradosis. O sea, lo que se transmite, se va transmitiendo de generación en generación. En la Biblia de ellos, utilizan la palabra paradosis solamente en la parte donde aparecen las tradiciones para cuestiones malas, las cuestiones que son de hombres. Ahí utilizan la palabra paradosis, o sea, tradición. Pero cuando son tradiciones de Dios, ¿verdad?, que aquí están como tradiciones de Dios, ellos utilizan instrucción, la palabra instrucción, enseñanza o doctrina. Cambian la palabra paradosis para hacer ver que Dios condena, Jesucristo condena la tradición, que la Biblia prohíbe la tradición, que Jesús condenó la tradición en la Biblia, porque hay citas bíblicas donde Jesús habla de la tradición que no es sana, que es mala. Pero ahí sí dejaron la palabra de ellos paradosis, que es griego, y al español es lo que se transmite, ¿no? Entonces, vamos a ver con estas dos Biblias, lo de la sola escritura y lo de la tradición. Comencemos con la primera cita. Usted le puede preguntar a un hermano separado, pregúntele, dígame dónde está la doctrina en la Biblia de la sola escritura.
esa doctrina, ¿dónde está? ¿Dónde aparece? Entonces, ¿qué va a decir el hermano? Está en Primera de Corintios, una de las citas que puede sacar es Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y la podemos buscar, ¿verdad? Primera de Corintios 4, 6, en la Reina Valera. Primera de Corintios 4, 6. Estamos aquí en Primera de Corintios 4, 6. A ver qué nos dice. Fíjense. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pasar más de lo que está escrito, a no pensar más de lo que está escrito. Aquí está, me dice el hermano separado, aquí está, para que en nosotros aprendáis a no pensar más en lo que está escrito. O sea, no debes pensar más solamente que en lo que está escrito. Aquí está la sola escritura, según ellos, ¿no? Eso es lo que dicen ellos. Ahora usted busca la Biblia latinoamericana y no aparece así lo que está escrito. Que pensemos en lo que está escrito, no aparece. Ahora, si vamos a la Biblia de Jerusalén, ¿ya? Primera de Corintios 4, 6. Buscando aquí, Primera de Corintios 4, 6. En la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? En 1 Corintios 4, 6, ¿cómo lo dice la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica? 1 Corintios 4, 6. En esto, hermanos, me he puesto como ejemplo a mí y a Apolo, en orden a ustedes, para que aprendan de nosotros aquello de no salirse de lo escrito. Entonces aquí en la Biblia de Jerusalén sí aparece la palabra escritura, no salirse de lo escrito. Entonces, si tú tienes una Biblia latinoamericana, tú no vas a encontrar esa palabra allí, así como está en la Reina Valera y como está en la de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén es lo que más se aproxima a lo que originalmente se quiso decir, ¿verdad? Los evangelistas, o lo que dijo Jesús. Entonces es más fiable esta. Entonces, la Reina Valera y la Biblia de Jerusalén dicen lo mismo. Pero Pablo está tratando de corregir a los corintios, porque el contexto es que están tratando de dividirse. Se están buscando la división porque se creen más que los demás sabios. Se creen sabios y están unos divididos, como si lo pueden buscar en 1 Corintios 1:10, que si yo soy de Apolo, que yo soy de Cefas, que yo soy de Pablo, que soy de Cristo. Esa división Pablo la está atacando. Que no se vayan a creer ustedes filósofos mejores que los demás, no. Entonces, cuando dice la escritura, Pablo está escribiendo apenas en ese momento a la comunidad. Esa carta todavía no ha llegado a la comunidad. Pablo está escribiendo. Entonces, cuando Pablo escribe en ese momento, quiere decir que lo que se dijo antes, o lo que él dijo antes, no es palabra de Dios. Antes Pablo hablaba sin escribir. Ahora Pablo está escribiendo. Entonces, esa doctrina de la sola escritura, este fundamento, digamos, esta cita bíblica que nos dan, para decir que de aquí viene la sola escritura, se cae porque es mentira. Porque hay 30 años donde no había nada, donde predicaban los apóstoles, predicó Jesús, y predicó Pablo sin tener escritura, solamente el Antiguo Testamento. ¿A qué escritura se refiere esto? Al Antiguo Testamento. Eso sí, se refiere al Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo estaban haciendo ellos, lo predicaban oralmente. ¿Ves? No estaba escrito, porque no había un mandato para escribir. Una vez que ellos se ven que va pasando el tiempo, van a morir, están viejos, hay el momento que hay que escribir para que quede algo a las generaciones futuras. Entonces se escribe. Pero para que veamos que esta cita bíblica no es fundamento para la sola escritura, porque ya existía 30 años antes la tradición oral.
se hablaba, se predicaba la palabra de Dios sin la escritura, por lo menos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no existía. De aquí se cae esto. ¿Cuál otra cita sacan ellos? Que está en la Reina Valera y está en nuestra Biblia también, pues. En la Biblia de Jerusalén, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. 2 de Timoteo 2:16. Busquemos. 2 de Timoteo 2:16. 2:16, 2 de Timoteo. Perdón, 3:16, 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16, aquí está. Fíjense cómo dice Pablo a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. O sea, aquí ellos también sacan esta cita bíblica y nos dicen que la escritura, solo la Biblia, aquí está la doctrina, solo la Biblia es útil para enseñar, para corregir, para guiar, para rebatir, ¿ya? En el bien. Hacer del hombre una buena persona, una justa persona. Entonces, cuando usted se da cuenta en el contexto, cuando Pablo está hablando de esto, de la sola escritura, se refiere al Antiguo Testamento. Toda escritura es el Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento, como lo vengo diciendo. Se predicaba oralmente, oralmente. Entonces, esta doctrina, este fundamento de la sola escritura no sirve, no existe aquí, no vale en 2 Timoteo 3:16, porque no existía el Nuevo Testamento. Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo lo estaban transmitiendo oralmente como Jesús lo mandó a hacer. ¿Ve cómo se cae? Esta doctrina no está en la Biblia, hermano, entiéndalo de una vez, no es bíblica. Y es de Lutero, el sacerdote católico, que en 1517, en 1520, se separó de la iglesia y dijo que solo la Biblia es la autoridad. Ni el Papa, ni la iglesia, ni los apóstoles, pero ni los obispos, ni los sacerdotes. Solo la Biblia. Y por eso es que están divididos todos. Muchas iglesias, muchas denominaciones. Todas dicen ser la iglesia de Cristo, todas dicen ser cristianos y todos tienen doctrina distinta. No están unidas, están divididas. No puede ser ninguna la iglesia de Cristo. La iglesia cristiana católica es la iglesia de Cristo, porque Cristo la fundó y es la doctrina de Cristo la que está en la Biblia y es una sola iglesia, como Cristo lo dijo en Pedro. Y esa iglesia ha existido hasta ahorita. Antes de Martín Lutero, 1500 años atrás, no existía otra iglesia sino la iglesia cristiana católica. Entonces, ¿por qué se dividen? Porque cada quien interpreta la Biblia a su manera. Por lo tanto, cada quien se va a fundar una iglesia aparte cuando no está de acuerdo con lo que dice el otro hermano, ¿verdad?, sobre la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, la doctrina de la sola escritura no es bíblica, no está en la Biblia. Se lo he demostrado con la Biblia de Reina Valera y con la Biblia de Jerusalén, ¿no? También puede decirle, ¿quién escribió la Biblia? La Biblia la escribió la iglesia, o ¿quién hizo la Biblia? Perdón, ¿quién hizo la Biblia? La hizo la iglesia católica, el año 382 con el Papa Dámaso I. Ese fue el que mandó a hacer la Biblia. Él dijo al mundo, esta es palabra de Dios. Entonces, fíjense, hermano, siguiendo con el punto, ¿verdad? Nosotros como cristianos católicos y todo aquel que quiere leer las Sagradas Escrituras debe regirse por tres pilares importantes. Las Sagradas Escrituras en sí, ¿verdad?, son una, la santa tradición de la iglesia y el magisterio de la iglesia. Si usted no se rige por allí, usted está equivocado. Esa traducción que usted va a hacer o interpretación va a ser el evangelio suyo. O si yo lo hago de esa manera, va a ser el evangelio de Pedro. De Pedro es el evangelio mío. No el evangelio de Cristo. Porque la interpretación que yo debo dar, la que yo debo explicar, es la que da la iglesia. De acuerdo a la palabra de Dios,
de acuerdo a la santa tradición y de acuerdo al magisterio de la iglesia, porque el magisterio de la iglesia ha traducido las escrituras desde el principio, desde hace tiempo, y no se equivoca. ¿Entienden? Sigamos, hermanos, entonces con el tema de la sola escritura y la tradición bíblica. Vamos a ver si todo está en la Biblia, si solo está la malo escrito, como dicen los hermanos separados. Con la misma Biblia Reina Valera, Reina Valera, voy a demostrarles a ustedes que no todo está en la Biblia, que no es solo la escritura. Hay cosas que hizo Jesús y hicieron los apóstoles que no están en la Biblia. Juan 20:30. Juan 20:30 nos va a decir algo muy importante aquí. Juan 20:30. Fíjense lo que dice Juan 20:30. A ver si está todo está escrito. Nada más, hay que reírse por aquí solamente. La Biblia prohíbe eso. Juan 20:30 nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, Jesús hizo otras cosas que no están aquí en el libro. ¿Ves? Esas son mentiras entonces, porque como no están escritas, no son verdad. No, las hizo. Él hizo milagros, predicó oralmente. Tradición oral. A eso se le llama tradición oral. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas se escribieron para que ustedes y nosotros creamos, y yo pues, creamos que Jesús es el Mesías, es nuestro Salvador. Entonces hay cosas que no están escritas. Con la misma Biblia de la Reina Valera, la estoy mostrando, ¿ves? No todo está en la Biblia. La Biblia Reina Valera contradice la doctrina sobre la escritura. En Juan 21:25 también, el último versículo de la Biblia, del libro de Juan, Juan 21:25, dice lo siguiente: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea, hay cosas que hizo Jesús que no están escritas aquí, porque si se escribieran o si hubiesen escrito, en el mundo no existiría espacio para tantos libros. Entonces, hermanos, no todo está en la Biblia. La doctrina sobre la escritura se cae. Es mentira, no es así. Demostrado con la Biblia Reina Valera. Ahora vamos a ver una tradición que no es sana. Vamos a entrar a la tradición. La tradición que no es sana, que nos lleva a Dios, que le trae daño a la humanidad, inclusive viola un mandamiento de la ley de Dios. En Mateo 15:1, vamos a ver cómo dice la Biblia Reina Valera. Mateo 15:1, ¿ya? Mateo 15:1 dice así, hablando de la tradición, ¿no? Recuérdense que yo les dije al principio que ellos la palabra paradoxia la cambiaban para unas cosas y para otras la dejaban, para hacernos ver a nosotros que la tradición es mala. En este caso, vamos a decir, la dejamos, no, pues, paradoxia, lo que es tradición, lo que se transmite, ¿ya? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas, este es Mateo 15:1, y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? La tradición, aquí sí colocaron paradoxia, ¿no? Los hermanos separados aquí colocan paradoxia, tradición. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús habla de la tradición, aquí el escritor sagrado colocó paradoxis, ¿ya? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Ahí habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Paradoxis. Ahí coloca esta tradición que
es de hombre, no es de Dios, y que vive los mandamientos, ellos le colocan paradosis, o sea, tradición. ¿Ves, hermano, que la Iglesia Católica habla de la tradición, y eso es falso, porque Dios condena la tradición? Aquí está en la Biblia, te hablan así, ¿ves? Y la Biblia Católica dice eso, la tradición. Si yo leo Mateo 15:1, está igualito que aquí, de uno en adelante, violando el mandamiento y no honras padres y madres, ¿verdad? Pero habla de tradición. Ese es en este caso. Pero vamos a buscar ahora 1 Corintios 11:2. 1 Corintios 11:2. A ver qué nos dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios 11:2. 1 Corintios 11:2. Fíjense. Los alabo porque en todas las cosas se acuerdan de mí y conservan las tradiciones tal como se las he transmitido. O sea, Pablo está alabándolos, está diciéndoles cosas bonitas porque han mantenido la tradición que él les ha entregado a ellos. Lo está alabando, ¿verdad? Porque mantienen la tradición. Aquí la Biblia Cristiana Católica, el escritor sagrado, colocó paradosis, o sea, tradición, lo que se transmite. Pero en primera de Corintios 11:2, aquí, vamos a ver si colocan paradosis, tradición, en la Reina Valera. Para que veamos la diferencia. 1 Corintios 11:2, a ver si está igual o no, como la pusieron ahorita en Mateo 15:1, ¿no? 1 Corintios 11:2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Entonces ellos dicen instrucciones, no dicen paradosis. Cuando la tradición es de Dios, es buena y que nos lleva a Dios, ellos colocan instrucción, enseñanza o doctrina. Mientras la Biblia Católica se mantiene con paradosis, transmisión. Cuando la tradición es de hombres, la que no lleva a Dios, o que es mala, hace daño, viola mandamientos, ellos sí colocan paradosis, o sea, que se transmite tradición, para decir que Dios condena la tradición. Mientras tanto aquí, sea para hombres que no lleven a Dios la tradición, o sea para que lleve a Dios, que sea sana, sigue siendo paradosis para dos casos en la Biblia Católica. Es un ejemplo que estamos viendo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos con la Jerusalén. Vamos acá a Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. ¿Qué nos dice la Biblia de Jerusalén, la Biblia Cristiana Católica, sobre esta cita? Miren que nadie los esclavice mediante la vana falacia de una filosofía mundana, en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. O sea, esta es una tradición que dice Pablo aquí, que está condenando, que es una filosofía humana, o sea, una tradición de hombre, no es de Dios. Sin embargo, se mantuvo la palabra paradosis, o sea, tradición. ¿Ves? Se mantiene aquí. Pero en Colosenses, vamos a ver cómo la llevan ellos aquí en Colosenses 2:8. Estamos comparando para que veamos, ¿no? Cómo ellos tratan las escrituras, cambian la palabra de Dios. Eso es un pecado grave. Cambian la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Entonces vemos aquí cómo se mantiene. Ellos ponen aquí la tradición también, ¿ves? Porque esta tradición no es de Dios, es de hombres. Entonces ellos ponen tradición para colocar, para hacernos ver que está mal, que no está bien la tradición. Sigamos adelante. En la Biblia de Jerusalén, segunda de Tesalonicenses 2:15. Segunda de Tesalonicenses 2:15. El apóstol Pablo nos va a decir lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses 2:15.
Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. O sea, Pablo está hablando que la tradición, consérvela, manténganse firmes, no crean en criterios huecos de esos que enseñan por ahí que la tradición es mala, no. Manténganse firmes en lo que les he transmitido o le hemos transmitido, tanto oral, de palabra pues, o escrito. Son las dos, la tradición oral y la tradición escrita. Y habló de paradosis, ¿no? Transmite lo que le he transmitido, oral o escrito. Vamos a ver qué dice la Biblia Reina Valera en segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Cambiaron tradición por doctrina, paradosis por doctrina, que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esa es la tradición, pero para ellos no colocan la tradición, colocan doctrina, aquí ahora aparece la palabra. Eso es lo que sale aquí. Esa es la palabra original que el escritor sagrado puso allí, no puso paradosis. Entonces, cuando es de Dios, ellos no colocan paradosis, que es tradición, colocan intrusión, enseñanza o doctrina. Pero cuando es de hombre, sí. Cuando violan mandamientos, cuando no nos lleva a Dios, es así, ahí colocan tradición, paradosis, para hacernos ver que Dios condena la tradición. Y los católicos andan con la tradición. No, aquí Pablo habló de la tradición oral y la tradición escrita, como paradosis que se transmite. Sigamos en 1 Corintios con la Biblia de Jerusalén, 15:3. 1 Corintios 15:3. ¿Qué nos dice Pablo? Fíjense la diferencia, cómo va saliendo, ¿no? Cómo van saliendo la diferencia entre las dos traducciones, las dos Biblias. ¿Quién miente? ¿Quién engaña? 1 Corintios 15:3. Porque les transmití, paradosis, porque les transmití, tradición, va transmitiendo, ¿verdad? En primer lugar, lo que a mi vez recibí. O sea, Pablo está transmitiendo algo que él recibió por tradición también. Pablo lo recibió por tradición y él lo está transmitiendo a ellos. O sea, paradosis. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Que se apareció a Cefas, o sea, Pedro, y luego a los 12. Eso lo enseñó Pablo, lo transmitió, paradosis. Pero si usted busca 1 Corintios 15:13, ya aquí, 1 Corintios 15:13 en la Biblia Reina Valera, vamos a ver cómo nos sale. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. No dice lo que le he transmitido, lo que a la vez me transmitieron a mí o recibí yo. No, aquí dice, porque primeramente os he enseñado, enseñanza. No dice tradición, lo que se transmite de generación en generación. Como Pablo se lo transmitieron, él lo transmite, paradosis. Aquí quitaron la palabra paradosis, que es transmisión, por enseñanza. Que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Lo mismo, pero cambiando la palabra paradosis. Tradición por enseñanza, doctrina por instrucción. Entonces, ¿quién es el que está mintiendo? ¿Quién tiene el error? No, ellos, nuestros hermanos separados, están en un error. Hermano, si usted no me quiere creer, no me crea. Pero se lo estoy leyendo con la Biblia Reina Valera y la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia católica, la cristiana católica. Las dos Biblias, y estamos viendo la diferencia. Entonces, para que veamos, y esta Biblia es la Biblia católica la que se hizo primero, porque la Biblia Reina Valera se hace en 1564, Casiodoro Reina, y después en 1601 viene Cipriano Valera, que por eso se llama Reina Valera. Ahí fue donde se hizo esa Biblia, mucho después de que la Biblia católica existiera, porque los protestantes no existían, los hermanos separados no existían. Entonces estamos viendo esa diferencia, ¿no?
Vamos a 1 Corintios 11:23. ¿Cómo un sacramento se transmite? Vamos a leerlo primero con la Biblia de Jerusalén. 1 Corintios 11:23. ¿Cómo dice Pablo? Porque yo recibí del Señor lo que les transmití. O sea, Pablo recibió de la iglesia de Dios lo que les transmitió a Corintios, a los corintios. Vamos a ver qué recibió Pablo y qué le transmitió Pablo a los corintios. Eso es una tradición, se lo está transmitiendo a ellos como tradición. Que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y dijo, esto o este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beban, háganlo en memoria mía. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo? La misa, la Eucaristía, la fracción del pan, como se llamó en un principio. Eso se estaba transmitiendo, paradosis, tradición. Hasta hoy existe como tradición el sacramento de la Eucaristía. Se va transmitiendo y seguirá transmitiéndose de generación en generación hasta el fin de los tiempos y seguirá en el cielo. Vamos a ver cómo dice 1 Corintios 11:23 en la Reina Valera. ¿Cómo lo colocan ellos? Fíjense. Si cambiaron la palabra paradosis, no la cambiaron. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Cambiaron la palabra paradosis. Lo que les he transmitido, como dice Pablo, ellos colocan enseñado. ¿Ves cómo manipulan la escritura? Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. O sea, la última cena. Ahí vemos cómo ellos no colocan tradición. Porque esta es la tradición para no reconocer que la tradición sí es bíblica y sí es de Dios. Que Dios y que la iglesia tiene la tradición. Sigamos entonces con otra cita más. ¿Cómo vamos encontrando diferencia entre las dos Biblias, ¿no? Las dos doctrinas? Por eso son doctrinas distintas. Usted no puede irse, hermano católico, por una doctrina que no es la de Cristo, de la iglesia de Cristo, porque se va a andar en el error, en la equivocación. Busquemos a Segunda de Juan, ¿ya? Segunda de Juan 1:12. Segunda de Juan 1:12. Aquí está, Segunda de Juan 1:12. El apóstol Juan está escribiendo. Dice lo siguiente: aunque me queda mucho por escribir, o sea, le queda mucho por escribir, está escribiendo y dice esto: aunque me queda mucho por escribir, prefiero no hacerlo con papel y tinta. ¿Por qué no prefiere escribir más con papel y tinta? ¿Por qué será? Sino que espero ir a verlos y hablar viva voz. Hablar de viva voz para que nuestro gozo sea completo. O sea, ella no quiere seguir escribiendo, lo que él está transmitiendo con la escritura, con papel y tinta, quiere hacerlo de frente, de palabra, que tú me veas y yo te escuche, que él escuche lo que quiere decir Juan, que lo escuchen, tradición oral. Para que el gozo sea completo, tiene que estar escrito y también tiene que ser oral, como dijo Pablo, tradición oral y tradición escrita. Eso mismo que dice aquí lo dice la Reina Valera, lo mismito. Entonces, si tenemos este caso, buscamos a Juan 6. Vamos a buscar a Juan 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6. El Evangelio de Juan 6, 16. El Evangelio de Juan 16, 12. Juan 16, 12. A ver qué nos dice. Porque según es solo lo que está escrito. Pero aquí Jesús dice algo importante, porque este es cuando Cristo está hablando con los apóstoles antes de irse. Una conversación entre el Padre, el Hijo y los apóstoles. Antes de irse dice lo siguiente, Juan 16, 12. Mucho tengo todavía que decirles. O sea, pero a muchos tengo todavía que decirles, pero ahora no pueden
con ellos. O sea, hay otras cosas que tiene que decir Jesús, pero todavía no puede, porque tiene que irse, tiene que morir, tiene que resucitar y tiene que irse al cielo, acá el Padre. Pero ahora no pueden con ellos. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, ¿quién es el Espíritu de la verdad? El Espíritu Santo. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les explicará lo que ha de venir. O sea, el Espíritu Santo va a hablar con los apóstoles, con su iglesia. El Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo entonces, hermanos, ha dicho durante el tiempo, ha transmitido y va a seguir transmitiendo, ¿eso no es palabra de Dios? Eso es palabra de Dios. Eso no está escrito. Cuando usted está orando, cuando usted tiene una inspiración, hermanos separados, cuando usted tiene una inspiración del Espíritu Santo, que no está en la Biblia, ¿eso es palabra de Dios o no? Entonces si no está en la Biblia, ese es otro espíritu. Tenga cuidado, porque puede ser el espíritu de Satanás, que le está inspirando cosas que no son. Porque yo puedo decirle a usted, ¿qué inspiración tuvo usted? ¿Quién le dijo a usted que eso que usted me dice que el Espíritu Santo lo inspiró? Si no está en la Biblia, eso no es palabra de Dios. Aquí el Espíritu Santo inspiró, dijo, le iba a decir a los apóstoles, y está diciendo en la iglesia cosas que no están en la Biblia. Eso son palabras de Dios también, ¿ves? ¿Ve cómo se cae la mentira, el error de la doctrina de la sola escritura? No es bíblica, hermanos. No es bíblica. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Esto también está aquí, lo que acabo de leer. Romanos 10:17. También está en la Reina Valera. Vamos a ver por aquí, Romanos 10:17. Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. O sea, la fe entra por los oídos, por la predicación de la palabra. Y tú obtienes fe en Cristo porque te han predicado oralmente la palabra, o te la han leído. Te la han leído y te la han explicado. Entonces, tradición oral y tradición escrita. Tradición oral y tradición escrita. Son las dos cosas. La tradición oral es bíblica. La santa tradición es bíblica. Lo que no es bíblico es la doctrina de la sola escritura. Porque no todo está en la Biblia como lo mostré. Porque cuando se refieren a Pablo o los apóstoles, se referían a la escritura, se referían al Antiguo Testamento. No al Nuevo Testamento porque no estaba escrito. Porque Cristo no mandó a escribir nada, sino mandó a proclamar la palabra, el Evangelio, a Él mismo que lo proclamaran. Los apóstoles era lo que hacían, hablaban, predicaban. Después fue que comenzaron a escribir. Entonces la doctrina de la sola escritura se cae. Es mentira, no es bíblica. Y la doctrina de la tradición sí es bíblica, tanto oral como escrita, demostrado con la Biblia. Qué bueno que esta enseñanza de hoy les haya llegado a ustedes, hermanos. Muy importante. Síguenos en el canal Defiende tu Fe, Pedro Esa en YouTube. Regálanos un me gusta y haz tu comentario. ¿Qué te pareció el tema de hoy? ¿Qué te pareció esta diferencia de las dos Biblias, de las dos doctrinas? ¿Qué te pareció el tema de hoy? ¿Qué entendiste? ¿Qué tienes que decirnos? Vamos a hacer una oración ahora para terminar con todo esto. Dándole gracias a Dios, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta enseñanza de hoy que terminamos. Gracias por tu palabra, por ese mensaje, por enseñarnos la verdad, por darnos la luz, por mostrarnos la claridad en tu palabra y tumbar esta falsa doctrina de la sola escritura. Amén. Síguenos también en Facebook, en Apologética-Defensa de la Fe. Hermanos, que Dios me los bendiga.